Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que les saluda y está feliz de compartir con ustedes aquí en FeTV, el canal de la misericordia, como ustedes saben, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy tenemos un tema que le aseguro que le va a interesar, porque es un tema que definitivamente no es muy frecuente en las predicaciones y demás, pero sí es un tema importante y es parte de la doctrina. Vamos a empezar con un tema que ya en el programa anterior dimos los primeros atisbos, vamos a ir profundizando sobre la segunda venida de Cristo. Muy bien, pero antes de continuar, siempre es importante que comprendamos que somos parte de una familia y por lo tanto, como parte de una familia, tenemos responsabilidades. FeTV es su amigo, es su compañía, es su ayuda con las oraciones, con los programas de formación humana, formación religiosa, por mantenernos al día con las actividades del mundo y de nuestra iglesia, por enriquecernos, entretenernos, avivar nuestra fe. Pero él, para que pueda seguir adelante, no como ustedes saben, no es un canal comercial, no es un canal con fines de lucro, sino que es un canal para evangelizar, el canal de la iglesia. Entonces requiere de los feligreses, de cada uno de nosotros, que cree en Cristo, que es parte de la iglesia, para que siga adelante. ¿Cómo podemos contribuir con FeTV? Bueno, usted puede, en primer lugar, recordar lo importante que es participar en la programación, porque la hacemos con mucho cariño, con mucho interés para que cada uno de ustedes plácidamente en su casa pueda disfrutar de ella. El otro aspecto es la oración. Siempre recuerde que para nosotros, cada uno de nosotros, nuestra familia, el país, el mundo, es importante la oración. Orar, orar, orar. Ese es algo que nunca hacemos suficiente, siempre hacemos menos de lo que necesitamos. Así que siempre hay que proponerse orar. Y en especial estamos pidiendo en esta ocasión que ore por las obras de la iglesia, en particular esta, FeTV. Las obras de Dios se construyen con trabajo tesonero y mucha oración, porque el Señor es el que hace fructificar la obra. Dice que si en vano se afana el vigilante, si el Señor no cuida la casa, entonces es importante pedirle al Señor que Él bendiga las obras de nuestras manos. El otro aspecto, como ustedes saben, que requiere FeTV, usted se puede imaginar todo esto que usted ve aquí, toda esta infraestructura, todo este apoyo más el personal que está tras bastidor y que no se ve, todo eso tiene un costo de operativo. Los donativos que nosotros pedimos acá tienen fundamentalmente el interés de sostener el canal y pagar una pequeñísima planilla que es indispensable porque la gran mayoría de nosotros acá somos voluntarios. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios a todos los rincones que sea posible. Pero el evangelio es gratis, pero llevar el evangelio a las personas tiene un costo. Usted se puede imaginar la energía eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, la compra de equipo, los gastos propios del mantenimiento y la movilización, etcétera. Podríamos decir muchas cosas, se requiere de recursos. ¿Cómo usted puede ayudar a FeTV? Bueno, puede hacerlo a través de la tarjeta, recuerde, Visa, Clave o Mastercard. También tenemos cuenta en 3 bancos muy concretos. El Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, el Global Bank y el Banco General. En todos ellos usted puede, a través de la banca en línea o presencialmente, hacer su donativo. Recuerde, es Fundación para la Educación en Televisión. Esas son el nombre de las siglas FeTV. Fundación para la Educación en Televisión. Busque en el banco ese nombre de cuenta y de seguro le ayudarán para que usted pueda hacer su depósito. Además, como usted sabe, si tiene cuenta en el Banco General y además cuenta con un celular, usted puede definitivamente a través de este aparato descargar una aplicación o entrar a la banca en línea del Banco General y ahí va a encontrar el Yapi. Como usted sabe, el Yapi se ha hecho muy popular para pagar todo tipo, desde el raspado, el corte de cabello, las verduras, el supermercado, lo que usted se pueda ocurrir ya hoy día se paga por Yapi. ¿Cómo usted puede hacer su donativo a FeTV por Yapi? Simplemente va y entra a la aplicación y en vez de buscar un número de teléfono, busca el directorio. Y en el directorio le va a aparecer FeTV 05. Busca FeTV 05 y ahí usted puede hacer el donativo que Dios ponga en su corazón. Recuerde que lo importante no es el tamaño, sino el corazón con que usted
lo dé. No se prive de hacer un donativo pensando que es muy poco. Yo le digo a la gente, ¿te quiere dar $1? De $1, pues. Si a uno le da $1 ahora, hoy día se lo da hasta el que le arregla los paquetes en el supermercado. Si eso es lo que usted puede, dé el $1. No se preocupe por eso, porque muchas personas dan $1 y hacen una montaña de amor que hace posible que el canal pueda seguir adelante. Así que los exhortamos a que contribuya a que FETV pueda seguir al aire. Dicho esto, vamos a entrar ya en materia y estamos comentando el catecismo, estamos en la parte del credo, específicamente hablando de Jesucristo, y dentro de eso decíamos que estábamos hablando de la segunda venida. Vamos a hablar de un aspecto de esa segunda venida. Vamos a estar en los numerales 673 y 674. El capítulo 2, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo 7, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y el aspecto que vamos a tocar. El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Muchas veces nos ponemos a pensar cómo Israel, o mucho del pueblo de Israel, rechazó a Jesucristo y no lo reconoció como el Mesías. ¿Qué va a pasar? Sí, porque efectivamente hasta el día de hoy el pueblo de Israel no reconoce a Jesucristo como su Mesías, sino que está esperando un Mesías. Entonces, cuando Jesucristo vuelva, ¿qué relación hay del pueblo de Israel con respecto a eso? Bueno, vamos a empezar. El catecismo nos va a desgranar lo que la revelación nos habla al respecto. Que usted sabe que de todas maneras la segunda venida de Cristo siempre es un misterio. Pero sí el Señor nos dejó algunas pistas, por decir así, que es con lo que la Iglesia ha construido su doctrina, parte a esa revelación. Así que vamos a pedirle a nuestro director que por favor nos ponga el numeral 673 para que lo podamos leer. Numeral 673, dice el catecismo: desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Bueno, entonces sí, aquí vemos varios contenidos. Es un numeral muy, diríamos, concentrado en doctrina. Entonces vamos a iniciar comentando frase por frase o parte por parte lo que el catecismo nos acaba de decir. Por ejemplo, el primer momento dice que desde la ascensión el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Y esa palabra inminente nos puede llamar la atención, porque Jesucristo vino aproximadamente hace 2000 años, y para mí, por lo menos no sé para usted, pero para mí inminente no es 2000 años, inminente puede ser dentro de 1 hora o dentro de 2 días, pero dentro de 2000 años. Entonces sí tenemos que entender la concepción de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una segunda venida inminente en cuanto al tiempo de Dios, en cuanto al acontecimiento salvífico. Y entonces, por lo tanto, lo que queremos decir es que ya antes de la venida de Cristo no había cuenta regresiva. A partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, estamos en cuenta regresiva. Y eso evidentemente es inminente. Como la vida del hombre es tan corta, dice la palabra que el más robusto llega a 80 años, digamos que en teoría la persona viva en 100 años, eso significa muy probablemente de que la vida del hombre es muy corta, ¿no? Fíjense cuántas generaciones han pasado en 2000 años. Entonces, definitivamente, eso nos tiene que llamar la atención de que la inminencia de la venida de Cristo tiene que ver fundamentalmente con que ya tenemos un momento determinado, de manera lineal. En el tiempo, eso es inminencia. Pero también Él lo prometió. Por ejemplo, tenemos Apocalipsis 22:20, cuando San Juan tuvo la visión de lo que iba a ocurrir con la segunda venida de Cristo, una de las promesas al final del Apocalipsis, ¿qué dice el Señor? Apocalipsis 22:20 dice: el que garantiza estas cosas afirma,
sí volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces sí, efectivamente vemos dos connotaciones en el texto bíblico. Por un lado, la promesa de Cristo. Sí voy a volver y voy a volver pronto. Y además la iglesia que clama eso. Ven, Señor Jesús. Entonces efectivamente lo estamos esperando. ¿Cómo decimos nosotros en la misa? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, o sea, la iglesia está en espera. Es como la esposa o la novia que está esperando a su esposo. Entonces sí, es un momento. Imagínense la novia, ¿no?, que está ansiosa de encontrarse con su esposo para tener la boda. Dicho esto, entonces tenemos ese aspecto muy importante, pero vuelvo a repetir, ya esa pregunta que usted se puede estar haciendo, ya San Pedro también se la hizo. San Pedro dice, no es que dure o demore el Señor en cumplir sus promesas, sino que está usando de misericordia, de paciencia con ustedes para que se conviertan. Entonces el Señor no es que está, diríamos, retardando, sino que quiere que todo el mundo se convierta y nos está dando tiempo a la humanidad de esa conversión. El otro aspecto también que San Pedro muy ágilmente hace una comparación interesante. Dice, ¿qué es el tiempo para el Señor? Bueno, un minuto, un segundo. Para nosotros, de Dios es como 1000 años. Nuestro hace esa comparación para que uno pueda entender que el tiempo de Dios y el tiempo nuestro no es el mismo. Entonces sí, en la revelación divina se habla en función del tiempo de Dios. El otro aspecto que dice el catecismo, estábamos hablando ya de que Jesucristo, después de la ascensión, ya viene, es inminente, ya prometió y es una verdad de fe. Estamos esperando que Jesucristo vuelva. No es que la historia de la humanidad es indefinida. Muchas personas dicen, no, aquí el mundo va a seguir miles y miles y miles de años, millones y millones y nunca va a parar, va a haber seres humanos y la tierra. No, hay un fin. Y Jesucristo lo validó. Va a haber un fin de la presente situación. La otra cosa que dice el catecismo, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Aquí volvemos a lo que hablamos al inicio. Creo que todos hemos tenido la experiencia, ¿verdad? Todos hemos tenido esta experiencia cuando escuchamos, viene el fin del mundo. Por ejemplo, el camarógrafo que yo tengo ahora mismo conmigo, se ve que es un hombre joven y tal vez no he escuchado, pero yo, que estoy más viejo, ¿cuántas veces no he escuchado hablar de que se acaba el mundo? Arrepiéntete, Cristo viene pronto, se acaba el mundo. Una de las fechas más, mira, todas las personas que tienen 24 años o hasta 30, me diría yo, tal vez no escucharon, pero todos los que tenemos más edad, el año 2000 era el año del fin del mundo. El 2000 iba a venir Cristo. Pasó el 2000 y no vino Cristo. Después cuando vino el 2012 se acabó porque el calendario maya nada más llegaba hasta el 2012, eso significaba que venía el fin. Hicieron hasta películas y todo del 2012. Cada vez que se desata una pandemia, una guerra, algo, dice, aquí es que va a venir el fin del mundo. Cuando vino el COVID, la gente decía, estos son los signos de que el fin de acaba. Cuando ahora hay rumores de guerra, Rusia está moviéndose y Estados Unidos, todo el mundo dice, aquí se va a acabar todo, viene Cristo. Bueno, ¿qué dice el catecismo? Nadie lo sabe. Entonces el que dice, presume de saberlo, no lo sabe, porque Dios dice que nadie lo sabe. Dice Marcos 13:32, escuche la palabra, Marcos 13:32. En cuanto a ese día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Nadie sino el Padre. Solo Dios Padre conoce el momento que en su autoridad le estableció para que Jesucristo vuelva por segunda vez. Así que sí, si bien es cierto, estamos esperándolo, no podemos nosotros establecerlo. Lo que podemos hacer es orar para que se haga la voluntad de Dios. Le pedimos al Señor, Señor, ven, pero que se haga tu voluntad, tú decides. La venida del Señor es un poco parecida como nuestra muerte. Recuerden, dígame, usted que me ve y yo, sabemos que nos vamos a morir, ¿no? No nos gusta hablar de eso, pero lo sabemos. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. A menos que usted cometa la torpeza de suicidarse, si esperamos la muerte, nadie sabe cuándo. Sabemos que viene, pero nadie sabe. Entonces tenemos la fecha,
de la lápida que tenemos en la espalda, donde dice la muerte, ¿cuándo nos vamos a morir? Solo Dios la sabe. Bueno, algo parecido. Sabemos que Jesucristo va a venir, pero nadie lo sabe. Vámonos a un cambio y después continuamos con este interesante programa. Muy bien, hermanos, continuamos con el programa, Catequesis Viviente, estamos en el segundo bloque y ahora, este es el bloque que a mí más me gusta, porque es el bloque como el corazón, es donde podemos darle sustancia. Habíamos quedado hablando de que Jesucristo va a venir, de que una vez ascendió, sabíamos que ya empezó la cuenta regresiva. Vengo pronto, dice el Señor Jesús, y nosotros decimos, ven Señor Jesús. El otro aspecto es que nadie sabe el día y la hora. La comparábamos con la muerte. Ahora vamos a seguir analizando lo que la iglesia nos enseña sobre esta realidad de que Jesucristo vuelve. Entonces, miren lo interesante. Volvemos a la analogía de la muerte. Sabemos que vamos a morir. Eso es seguro, segurísimo. Todos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Ahora yo le pregunto, como no sabemos cuándo, ¿qué puede pasar en cualquier momento? En este momento yo estoy aquí vivo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, me mantiene vivo. Por aquí me puedo desplomar en este momento un ataque cardíaco, qué sé yo, y me morí. O sea que puede ser inminente. Entonces el hecho que yo no lo conozca no significa que va a pasar 100 años para que ocurra. Entonces igual ocurre con la venida de Cristo. Entonces el hecho que no lo sepamos no significa que tenemos que tomarla, coger los mangos bajitos, como decimos en Panamá, vamos a tomarla suave. Mire que el Evangelio es tan sabio que, mira, podríamos hablar un poco como ocurre aquí, ¿no? Dice Jesucristo que, ¿cómo será su segunda venida? Bueno, él la compara mucho con un trabajador. Dice que el jefe, el dueño, le dice a los trabajadores, oye, te voy a dejar a ti encargado de los trabajadores para que sigas, pero me voy de viaje y regresa. ¿Qué piensa el trabajador? ¿No? Como si fuera panameño. Dice, no, hombre, ¿cuándo vuelve? A cogerlo suave. Entonces dice la palabra que toma las cosas suaves, no hace su trabajo, y el día que menos espera, llegas el dueño y lo sorprende no haciendo. ¿Qué va a ocurrir, dice Jesús, con ese que no está haciendo su trabajo? Va a recibir su castigo, porque no estaba haciendo su trabajo. Bueno, algo parecido. Entonces nosotros, como no sabemos, tenemos que estar permanentemente alerta. Nadie sabe el momento. Este acontecimiento entonces se puede cumplir en cualquier momento. Mire lo que dice la palabra, Mateo 24, 44. Mire lo que nos dice sobre la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 44. Dice la palabra de Dios. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Qué nos está advirtiendo? No se confíen. Prepárense. Es como el profesor que le dice al estudiante, la otra semana tenemos ejercicio. ¿Qué día, profesor? No lo sé. Ten preparado. Cualquier día, la otra semana hay ejercicio. ¿Qué tiene que estar el estudiante? Prepararse. ¿Está listo para cualquier día de la semana? El profesor le va a poner el examen. No le digo qué día. Hay que estar preparado para cualquier día. Entonces, acá ocurre lo mismo. El Señor no nos dice, el martes a las 3 de la tarde voy a llegar. No. Es inminente, pero nadie sabe. Nadie sabe. Mire lo que dice. Interesante, la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5:2. Usted sabe perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. ¿Cuáles son las características de un ladrón? No es que nadie quiera un ladrón, yo no quiero un ladrón, usted tampoco quiere un ladrón en su casa. Pero ¿qué nos enseña la figura? ¿Cómo llega el ladrón? El ladrón llega en el momento menos esperado. Cuando la gente está dormida, dice que los ladrones aprovechan las 3 de la mañana porque es donde está el sueño más profundo. Dice que salen la gente a robar los carros, a robar. Y dice que como ahora, que a veces hay días lluviosos, 3 de la mañana, sueño profundo, salen los ladrones. Es decir, los ladrones salen y buscan los momentos que la gente esté más descuidada. Entonces dice el Señor, para hacer la analogía, ¿no?, en su palabra, que como un ladrón, es decir, en momentos menos esperados. Entonces, ¿qué tiene que estar usted? Preparado en todo momento.
para que el ladrón no lo sorprenda. Entonces, porque de esa misma manera el Hijo del Hombre va a llegar. Dice la palabra también que ¿cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? Va a ser como en los tiempos de Noé, decía el Señor. Como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé la gente comía, bebía, vendía terrenos, compraba y se casaba hasta que llegó el diluvio y lo sorprendió a todos. Entonces, muy probablemente no nos dejemos llevar por la rutina, mantengámonos preparados, porque nadie sabe el día. Entonces no nos pongamos a pensar ahora que exageremos en el descuido. ¿Por qué? Porque el encuentro del Señor, si bien es cierto, no nos puede sorprender en su parte de su venida gloriosa, el Señor va a venir por nosotros también si vamos a morir. Acuérdense que al primero que nos vamos a encontrar nosotros cuando morimos es nuestro Señor, que es donde vamos a tener nuestro juicio personal o particular. Así que veámoslo en las dos connotaciones. Importante estar siempre preparado, porque no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte, ni el día ni la hora de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué otro aspecto tenemos que destacar de este numeral? Aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder están retenidos en la mano de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que vivir nosotros? Preparados, pero no alarmados. ¿Usted piensa que esta época es la única donde hay gente que Cristo viene pronto, arrepiéntanse, ya el Señor, la venida del Señor está inminente? Y no crea que estoy hablando solo de nuestros hermanos no católicos, también estoy hablando de los católicos. Ya hoy día hay católicos finimundistas que andan todo el tiempo viendo que la aparición tal dice que viene Cristo, ya ahora, mire lo que está pasando en la iglesia, que el mundo se va a acabar. La respuesta es la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la santa palabra de Dios? Que muchas veces nos ponemos a escuchar gente por ahí, mensajes, en vez de estar buscando en la santa palabra de Dios, que es lo que Dios nos dio de manera infalible para que nosotros nos encontremos con Él. Miren lo que dice la palabra, 2 Tesalonicenses 2, del 2 al 3. Que no se dejen perturbar fácilmente, ni se alarme, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición. Entonces, sí, efectivamente, primero, no nos debemos perturbar. Segundo, el estar preparado no significa estar asustado. Lo que significa es eso. Imagínese un estudiante que, volvemos al ejemplo, a que va a hacer un examen, tiene que prepararse sosegadamente, concienzudamente, e ir lo más tranquilo posible preparado para el examen. ¿Quién va a estar asustado? El que no está preparado. Pero el que está preparado va tranquilo porque yo sé a qué me voy a enfrentar. Entonces, eso de estar asustado es de la gente que no está preparada, porque el que está preparado, con la conciencia tranquila, está preparado. Así que no se perturben, dice San Pablo. No se dejen engañar, no se dejen perturbar por gente por ahí, revelaciones, todo lo que dice San Pablo. Pero además de eso, el siguiente numeral nos va a hablar de algunas señales que también nos pueden ayudar a discernir el tiempo. Si queremos hablar de la segunda venida, bueno, vamos a ver las señales, que la Biblia nos habla acerca de algunas señales que hablan de la segunda venida. Y esto es muy importante. Vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga el siguiente numeral, 674, que nos habla algunos atisbos de estas señales de la segunda venida. Numeral 674. La venida del Mesías glorioso es un momento determinado de la historia. Se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén, después de Pentecostés, arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envía a Cristo, que os había sido destinado Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo.
en la que cual Dios será todo en nosotros. Entonces sí, empecemos por el primer aspecto que queremos destacar. Primer aspecto, definitivo. Uno de los signos que nos dice, y es claramente encontrado en la carta a los romanos, cuando la carta a los romanos es escrita, una de las cosas que San Pablo aborda es el endurecimiento de sus paisanos. Dice que le causó un gran dolor. San Pablo dice, me duele muchísimo. Es más, llegó a decir una frase que puede resultar hasta un poco, diríamos nosotros, extraña. Dice que lo que le entusiasmaba a él, evangelizando a los gentiles, era ver si provocaba celos entre sus paisanos. Parecía al menos algunos se convertían. Pero estaba muy triste San Pablo porque no reconocieron al Mesías el pueblo de Israel. Sin embargo, él dice, pero eso no va a ser para siempre. Va a haber dos acontecimientos importantes, la conversión del pueblo de Israel y la venida gloriosa de Cristo. Dice el catecismo, la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús, ¿no? Entonces significa Romanos 11, 20, mire lo que dice la palabra, Romanos 11, 20 y 25. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas. Tengo que hacer una explicación. San Pablo hace una analogía interesante acerca y habla del olivo. Dice que el olivo natural fue el que Dios plantó, era el pueblo de Israel. Y después de ese olivo natural, nosotros fuimos como trasplantados, fuimos como injertados en ese olivo y que entonces nosotros nos convertimos en el nuevo pueblo de Dios, alimentado de esa savia. Acuérdense que la Virgen María, Jesucristo, los primeros apóstoles, los primeros cristianos, ¿de dónde vienen? Del pueblo de Israel. Y toda nuestra fe está cimentada, fundamentada en el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento, que es la revelación divina dentro del pueblo de Israel. Entonces nosotros somos, dice San Pablo, como los que venimos de un origen no judío, nosotros somos como el olivo silvestre que fue injertado en el olivo natural. ¿Y qué dice San Pablo? Dice, de acuerdo, pero ellos fueron cortados por su falta de fe, el olivo, que era el pueblo de Israel. Tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. No te enorgullezas por eso, más bien teme. Hermano, no quiero que ignores este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Entonces, esto, como hubo un tiempo para el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, el pueblo predilecto de Dios, el pueblo al que Dios se reveló, pero que iba a ser el medio por el cual Dios iba a dar la salvación a todo el mundo, ese pueblo se endureció. Y entonces la salvación se le abre a todos los paganos, es decir, a todo el resto que no son israelitas. Entonces, el endurecimiento de Israel llevó consigo, dice la palabra, a que la evangelización abriera a todo el mundo, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces sí, a partir de ahí vemos que uno de los signos importantes de la segunda venida de Cristo es efectivamente la vuelta a la fe de Dios, del Dios de Abraham y la fe del Mesías verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, punto importante sobre ese tema. Vamos a hacer el segundo cambio para ir al tercer bloque. Como ustedes saben, en este bloque que sigue empezaremos con un reportaje de Monseñor José Ignacio Munilla, que va a comentar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica hablando de este tema. Muy hermanos, estamos en el tercer bloque y como lo prometido es deuda, vamos a ver
el reportaje, que es el comentario que hace Monseñor José Ignacio Munilla sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en este tema. Así que pongamos mucha atención. Número 134 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? Y responde: después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y en el juicio final. Así se consumará el reino de Dios. Como veis, ¿no? Pues un punto misterioso. ¿Cómo tendrá lugar la venida del Señor en la gloria? Entonces nos acercamos a la Sagrada Escritura y en ella ciertamente vemos que hay textos que nos hablan de una gran prueba final. Por ejemplo, un texto que pocas veces nos solemos fijar en él, ¿no? Lucas 18, 8, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo en gloria, ¿encontrará fe en la tierra? Hace esa pregunta como poniéndolo en duda, ¿no? Como diciendo, a ver, habrá una gran prueba. Muchos van a apostatar de su fe. Y se hace esa pregunta, ¿no? Y cuando venga Jesucristo, ¿encontrará fe en la tierra? A veces, fijaros, ¿no? Nosotros solemos pensar, no sé si la historia camina en la dirección correcta de cristificación, porque decimos que el reino de Dios está llamado a crecer, y entonces, pues si está llamado a crecer, parece que lo lógico sería que la población fuese cada vez más religiosa, y más bien parece lo contrario, ¿no? Entonces, ¿el reino de Dios está abriendo camino o vamos para atrás? Pero es que, fijaros, es que la Sagrada Escritura dice que esa manera que tendrá el reino de Dios de crecer y de consumarse no va a ser sin grandes pruebas. Y además se anuncia que será con grandes apostasías. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Por ejemplo, si nos acercamos a Mateo capítulo 24, entonces está hablando de esos tiempos finales. Entonces muchos se escandalizarán, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Fijaros esto, se enfriará el amor de la mayoría, pero el que persevere hasta el final se salvará. Por lo tanto, digamos que en la Sagrada Escritura hay muchos textos que nos hablan de que esa venida última del Señor va a venir también precedida de una gran prueba, en la que también habrá persecuciones. También existen pues, muchos textos, ¿no?, que insisten en esa gran persecución. Pues cuando todo esto suceda, os echarán mano, os perseguirán, entregándose a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. La Iglesia, explicando todos estos textos, nos ha hablado de que esa parusía vendrá precedida de un misterio de iniquidad, en el que parecerá que el mal va a triunfar. Y cuando el mal arrecia, cuando el mal va a triunfar, es justo en ese momento, ¿no?, cuando el reino de Dios está a punto de sobrevenir. En la acepción con la que los romanos diferenciaban los momentos de la noche, la cuarta vela que hacían los centinelas solía coincidir con el momento en el que la noche era más oscura, pero era justo cuando estaba a punto de amanecer. Algo así ocurre aquí, es decir, es el momento de la máxima manifestación de la iniquidad del mal, el que precede a la plena manifestación de Dios en su gloria. Y entonces se anuncia que habrá una gran apostasía, una impostura religiosa, en la que incluso aparecerá el anticristo, sin que tengamos que entender que el anticristo tenga que estar referido a una persona en concreto, no. Este anticristo es pues un pseudomesianismo, es una ideología de autoglorificación del hombre, en la que el hombre pretende ser rey o pretende ser Dios sin Dios, ocupar el lugar de Dios. En el fondo, ese anticristo
esa impostura, ¿no? Ese misterio de iniquidad es la soberbia consumada de la criatura que pretende culminar la historia de espaldas a Dios, ¿no? Y hay que decir, bueno, pues que esta impostura del anticristo ha tenido ya muchas manifestaciones, ¿no? No hay que pensar que esto vaya a acontecer solamente en un momento de la historia. Hay distintos momentos en la historia en que esto ha relucido de una manera especial. ¿Qué imperios se han levantado frente a Dios, ¿no? De una manera soberbia, pretendiendo excluir a Dios, pretendiendo hacer o prohibir la religiosidad, ¿no? Proclamar el ateísmo de una forma solemne ante el mundo, ¿no? También a veces ha acontecido este misterio de iniquidad desde falsos misticismos. También lo dice, ¿no? Vendrán falsos profetas. A veces los falsos misticismos, por ejemplo, como es la nueva era, la nueva era, este tipo de falsos misticismos son también signos de esa impostura religiosa con la que la Sagrada Escritura describe los signos anteriores al final de los tiempos, ¿no? La falsificación de lo que es la redención de los humildes, pretender plantear una redención del mundo sin necesidad de redimirnos de nuestros pecados. Hay algo que es como común, ¿no? Todo esto obviamente es un lenguaje misterioso que no podemos responder a preguntas de curiosidades. Nos gustaría tener curiosidades de cómo va a ser esto. No. La Sagrada Escritura no satisface nuestras curiosidades, pero sí que se refleja algo, y es que el triunfo del reino de Dios no va a tener lugar por un proceso creciente, paulatino, constante, como que el mundo poco a poco se va haciendo cada vez más religioso, y finalmente viene el advenimiento del reino de Dios. No, sino que tendrá, paradójicamente, muchos aparentes retrocesos, en los que al final vendrá la manifestación final. Eso que os he dicho al principio, que después de la cuarta vela de la noche, cuando más oscuro está todo, es justo cuando amanece, ¿no? Alguien decía, ¿no? Con un poco de humor, si me permitís, ¿no? Que a veces vamos de derrota en derrota hasta la victoria plena, ¿no? Pues algo así. Esta es la manera que tiene la Sagrada Escritura de presentar cómo será el final de los tiempos, de derrota en derrota hasta la victoria plena, porque esas derrotas, que parece que nosotros las interpretaríamos como que a Dios se le ha escapado la historia de sus manos, sin embargo, están integradas en un plan de Dios para que finalmente en Él manifieste su triunfo definitivo en su advenimiento y en su juicio final. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado el reportaje de Monseñor José Ignacio Munilla, vamos a continuar. Aquí, en el resto de lo que dice el número que estamos comentando, los textos bíblicos que vamos a abordar siguen reiterando lo que hemos estado hablando. Un signo de la segunda venida de Cristo va a ser, antes de esa venida, la conversión del pueblo de Israel, reconociendo a Jesucristo como su Mesías. Por ejemplo, busquemos Romanos 11:26. Dice la palabra de Dios: y entonces todo Israel será salvado, según lo que dice la Escritura: de Sión vendrá el libertador, él apartará la impiedad de Jacob. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. Entonces, para que sean salvados, tienen que entrar en el proceso de salvación, reconocer. Tanto es así que Jesucristo llegó a decir en el Evangelio: no me volverán a ver hasta que no digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hasta que no se reconozca a Jesucristo como el bendito del Padre, el Mesías, el Cristo, que viene en nombre del Señor, en nombre de Dios, no van a volver a ver al Mesías. ¿Dónde dice eso? Mateo 23:39. Dice la palabra de Dios: les aseguro que ya no me verán más hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, efectivamente, aquí vemos que esa connotación importante de una conversión del pueblo de Israel reconociendo al Mesías. Es uno de los misterios que posiblemente no lo sepamos, o los que están vivos en ese momento, o sea, tengan la vida terrena para verlo. Los que no, Dios permita que lo veamos desde el cielo. ¿Qué va a ocurrir para que el pueblo reconozca a Cristo?
Tanto es así que fíjese que desde el inicio, eso no fue una interpretación posterior, desde el inicio, ya la predicación de San Pablo en Pentecostés habla de ese tema. Mire lo que dice Hechos 3, 19, 21, poquito después de Pentecostés, en la predicación de San Pablo, por ahí cerca, dice: arrepiéntanse, pues, y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación, y envía al Cristo que los había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Entonces sí, la conversión del pueblo judío, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, el reconocimiento de Cristo, eso, de alguna manera, dices, San Pedro, es lo que está reteniendo. La falta de esa conversión es lo que retiene la venida. Cuando se dé esa conversión, Jesucristo va a venir glorioso para que seamos reconocidos, todos lo reconozcamos, todos, ya no solo los que venimos de origen pagano, sino también el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, para que reconozca. Y por eso es bien claro para nosotros que esta entrada del pueblo de Israel viene como a completar el ciclo. Dios dice que la entrada de la plenitud de los judíos, Romanos 11, 12, es la salvación mesiánica continúa de la plenitud de los gentiles. Dice, entonces llegará, según Efesios 4, 13, la plenitud de Cristo. Y Dios será todo en todo, según 1 Corintios 15, 28. ¿Qué significa esto? Que es importante para nosotros que la reprobación del pueblo judío efectivamente es el camino por el medio del cual Dios eligió para que nosotros, todos los que no éramos judíos, recibiéramos el gran don de la fe. Pero no para que nos enorgullezcamos, como dice San Pablo, no para que miremos a los otros que no creen a menos, sino para dar gracias por el don que Dios nos ha dado y cumplir la misión del pueblo de Dios, porque tanto el primer pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, como le prometió Dios a Abraham, que en ti serán benditas toda la humanidad, no solo el pueblo de Israel, toda la humanidad. Así, el nuevo pueblo de Dios tiene la misión de que en ella, a través de la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, sean benditos todos. Cuando digo todos, es todos. Entonces, sí, la iglesia tiene la misión que Jesucristo le dio de ir por el mundo a predicar el evangelio. Y efectivamente, entonces tenemos dos signos. Primero, la conversión de todos los que Dios ha llamado dentro de los gentiles. Por eso algunos hablan de que se predicará el evangelio en todo el mundo antes de la venida de Cristo. Y el otro aspecto sería la conversión del pueblo hebreo, para que entonces ya todos los que decidan libremente, por la voluntad de Dios, convertirse y entregarse a Cristo, reciban el premio de la salvación. Y Jesucristo sea reconocido por todos, porque es lo menos que puede hacer esta pobre humanidad por aquel que se entregó y murió por nosotros y por nuestros pecados, que nos amó primero, dice la carta de Juan, que en qué se manifiesta el amor de Dios, que cuando éramos enemigos de Él nos entregó a su único hijo, su querido hijo, para que sufriera y muriera por nosotros y pagara por nuestros pecados. Entonces, lo menos que puede hacer esta pobre humanidad es reconocerlo. Por eso el reconocimiento de nuestro Señor es no solo un acto que completa todo el aspecto, sino un acto de justicia. Un acto de la justicia divina que efectivamente tiene que establecerse. Tenemos que hacerle justicia a Cristo. Entonces, por eso San Pablo decía que toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, tiene que doblarse ante el nombre de Jesús, reconocer la grandeza, la magnificencia, el poder de Dios. Entonces, dicho esto, hermanos, entramos en estos programas en la escatología, en las cosas finales. Interesante tema que dicen algunos que los católicos no tocamos, pero ven que sí lo tocamos, aquí lo estamos tocando. El siguiente programa los invitamos a que se mantenga con nosotros y nos vea aquí en Catequesis Siguiente, porque vamos a seguir hablando de algunos otros aspectos de la segunda venida de Cristo interesante. Así que quédese aquí en FETV
el canal de la misericordia. Y en cuanto a mí, se despide de ustedes y le desea a todos que el Señor los bendiga.